Listo, desde este momento estamos grabando la sesión. Les voy a compartir el documento de la presentación para continuar en donde nos habíamos quedado el día de ayer. Listo, el día de ayer nos habíamos quedado justamente revisando las técnicas de seguridad analíticas anteriores al accidente. En este sentido habíamos podido ver la valoración de la probabilidad, la de las consecuencias y la combinación entre ambas, el resultado de la multiplicación nos da una valoración del riesgo. Esta valoración del riesgo es la que nos va a dar a nosotros el nivel de acción o de actuar de cómo deberíamos proceder para eliminar estos riesgos. Habíamos visto que tenemos riesgos triviales, tolerables, moderados, importantes e intolerables. A forma de repaso, habíamos visto que los riesgos importantes e intolerables son los que no se pueden continuar con el trabajo, no se pueden iniciar los mismos hasta poderlos bajar a un nivel moderado, tolerable o trivial. Como les había mencionado, este es un método para la valoración del riesgo y en este sentido les voy a mostrar algunos de los métodos que existen, dentro de los cuales tenemos algunos métodos generales de aplicación en diversos sistemas técnicos. En este caso tenemos el método ¿qué sucedería si?, en el que nosotros estamos planteándonos un supuesto de qué es lo que acontece al momento de efectuar alguna tarea, alguna acción, qué sucedería si. El otro que también es muy común realizarlo es el análisis de modos de fallos y efectos, el ANFEC. Otro modelo que tenemos es el análisis funcional de operabilidad, por sus siglas AFO. Tenemos también el árbol de fallos y también diagrama de sucesos. Otros métodos específicos de ámbito más restringido y de aplicación más concreta es el índice MOND, el índice Down, el riesgo intrínseco de incendio, el método Gustav-Burt, el método Grettener, el método PROBIT, el método de análisis de fiabilidad humana y métodos inmunológico-ambientales. Todos estos, como su nombre lo especifica, son métodos específicos. Son para cada uno de los riesgos, tiene un método específico determinante. Como les había mencionado en la clase, nosotros nos vamos a enfocar en el ámbito general de la seguridad en la prevención de riesgos laborales, que es una rama de la prevención. Entonces, en este sentido, cuando se vaya a hacer algún tipo de análisis específico, no se podría utilizar el método que vimos en la clase, que es el más general, sino tendríamos que revisar algún método específico, como por ejemplo el riesgo intrínseco de incendio. Aquí también les vamos a hacer una presentación de la lista no exhaustiva de peligros. En el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en distintas formas. Por ejemplo, por temas. Pueden ser mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios y explosiones. La lista siguiente no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en donde se desarrollan. En este sentido, los peligros que tenemos aquí detallados pueden ser golpes y cortes, caídas al mismo nivel, caídas de personas a distinto nivel, caídas desde alguna altura de herramientas, de materiales, etc. Un espacio de trabajo inadecuado, peligros asociados con el manejo manual de cargas, peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la consignación, la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el desmontaje, peligros en los vehículos, tanto en el transporte interno como en el transporte por carretera,
Así también tenemos los peligros de incendios y explosiones, sustancias que pueden inhalarse, sustancias o agentes que pueden dañar los ojos, sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel, sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas, energías peligrosas, por ejemplo, electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones, trastornos musculoesqueléticos derivados de movimientos repetitivos, ambiente térmico inadecuado, como habíamos evidenciado en la clase anterior, condiciones de iluminación inadecuadas, barandillas inadecuadas en escaleras. Aquí yo les he presentado un modelo de formato para la evaluación general de riesgos. En este modelo tenemos en primera instancia que detallar la localización de dónde vamos nosotros a realizar esta evaluación. Tenemos igualmente que dejar por sentado los puestos de trabajo que se incluyen, el número de trabajadores que ocupan esos puestos de trabajo, y si es que esta es una evaluación inicial de primera instancia o si es periódica. La fecha de esta evaluación y la fecha de la última evaluación en el caso de ser periódica. Como podemos ver aquí nosotros vamos a identificar los peligros y les vamos a asignar una probabilidad y una consecuencia. Las probabilidades nosotros las vamos a catalogar como bajas, medias, altas. Igualmente las consecuencias y por último en la estimación, la valoración del riesgo tendríamos, como habíamos visto, trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. Para estos riesgos estimados como moderados, importantes e intolerables, utilizamos el mismo número de identificación de peligro para completar la siguiente tabla, la de la parte final, en donde nosotros vamos a detallar el peligro, las medidas de control que vamos a aplicar para disminuir este riesgo, el procedimiento de trabajo que se va a hacer, la información con la que contamos, si es que hay formación para los trabajadores, y al final vamos a catalogar si es que el riesgo ya se puede denominar como que está controlado o si no está controlado. En este caso, si el riesgo no está controlado, tendríamos que completar la siguiente tabla. Aquí nosotros vamos a detallar un plan de acción. En el mismo se tendría que determinar el peligro al que nos estamos refiriendo, la acción requerida, la que vamos a plantearnos, como habíamos visto en este tipo de situaciones, tenemos que asignar todos los recursos posibles para poder disminuir los riesgos inherentes a los puestos de trabajo. Se va a determinar igualmente un responsable que se va a hacer cargo del seguimiento o de la aplicación de estas acciones requeridas, una fecha estimada de finalización y al final se haría una comprobación de la eficacia de la acción. Lo que nosotros hayamos planteado para disminuir el riesgo que hemos identificado, se lo va a tener que realizar una verificación posterior y con ello nosotros vamos a determinar la eficacia de la acción. En el caso de que se haya concluido de que las acciones que hemos planteado sí cumplen con la disminución del riesgo a un nivel trivial o tolerable, se podría dar paso como completa esta acción requerida. De no ser así, se tienen que cambiar las acciones y volver a estimar plazos, asignar recursos y asignar un nuevo responsable o puede determinarse el mismo. Así también en la parte final, nosotros vamos a determinar por quién fue realizada la evaluación, el plan de acción realizado y la fecha para la próxima evaluación. Todos los documentos, en este caso, son controlados. Tendría que tener una asignación, una codificación acorde a lo que establezca
el proceso de auditoría y se deberá firmar y colocar una fecha. Ahora bien, en esta siguiente parte ya entraríamos a revisar las técnicas analíticas posteriores al accidente. Cuando nosotros, como institución, como empresa, ya hemos realizado todas las acciones correspondientes para prevenir que se presenten situaciones de accidentes laborales o de enfermedades profesionales, pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, se han presentado estas situaciones, nosotros ya tenemos que aplicar diferentes técnicas. En este caso, las técnicas que ya son posteriores al accidente. En este sentido, la definición de accidente de trabajo, como habíamos visto, es todo, se entiende por accidente toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Siempre vamos a estar haciendo hincapié en este concepto. Son necesarias dos premisas imprescindibles. Tiene que haber una consecuencia en forma de lesión corporal y tiene que existir una relación contractual con la empresa o entre empresa y trabajador. En la definición se expresa esta circunstancia como trabajo que se ejecuta por cuenta ajena. Yo les había mencionado que no se puede catalogar como accidente de trabajo los que suceden a los trabajadores autónomos o los que trabajan autónomamente. Entonces, siempre tiene que haber esta relación contractual. Una empresa, una institución con un trabajador y tiene que presentarse una lesión corporal. En este sentido, le hemos detallado con un color celeste que los incidentes son la antesala de los accidentes. Creo que sí habíamos visto este concepto de incidentes y si no lo habíamos visto, quisiera saber ustedes el concepto, si lo habían escuchado, si es que lo tienen claro, si es que tienen alguna idea de a qué se refiere o si será lo mismo, un incidente o un accidente. ¿Qué me pueden comentar por el chat? El incidente es como que un riesgo que aún no eh, está tolerado. A ver, nos comentan el incidente es como un riesgo que no está tolerado. No, no va por ahí el concepto. A ver, aquí El también incidente, a ver, díganme. el incidente es que a pesar de que se hayan mantenido todas las precauciones, ocurre. Se haya tenido en consideración todos los riesgos, ocurre. Ya, A ahí pesar de que se parece, minimizan los riesgos, la probabilidad de riesgo es baja. ya, ahí parece que va un poquito más claro, pero todavía nos falta reforzarle algo. Veamos los mensajes de los otros compañeros. Dicen que el accidente es de mayor gravedad. Ya, también puede ser por ahí, pero tampoco nos falta algo. Dice, no sé si sea lo correcto, pero el incidente la persona no sale lesionada y el accidente sí hay lesión. Perfecto. Incidente es una acción que no produce consecuencias, ya que no se genera un accidente como tal. Incidente es una acción que pudo terminar en un accidente. Ese concepto también está bien. Entonces, en este sentido, gracias por sus comentarios y su participación. Hagamos un ejemplo. Visualicémonos que nosotros estamos en una construcción. Somos los técnicos de prevención. Y justamente nosotros hemos cumplido con todos los protocolos, todo lo que habíamos visto, las técnicas analíticas anteriores al accidente. Suponemos, no es que suponemos, estamos claros de que todos los riesgos están controlados y eliminados y los que no están controlados. Los hemos determinado como triviales o tolerables.
estamos realizando una inspección en una construcción, estamos caminando justamente con un técnico porque vamos a realizar algo, y 1 metro más adelante nuestro se cae un alicate. Entonces, alzamos a ver y vemos que un trabajador ha estado realizando alguna actividad y se le soltó y se cayó. Entonces, esta situación es un incidente. El incidente es algo que ocurre, pasa, pero por situaciones como, si se puede decir en nuestro ejemplo, por tiempo, por segundos, no se convirtió en accidente, no nos causó una lesión, porque si hubiéramos dado un pasito más pronto, 1 segundo antes dábamos un paso, nos caía el alicate en la cabeza, y ese alicate en nuestra cabeza nos hubiera fracturado, hubiera producido un corte, ahí ya se catalogaba como accidente. Entonces, como ocurrió que se cayó 1 metro más adelante nuestro, tenemos que igualmente investigarlo, porque el incidente, como dejamos aquí sentado, es la antesala del accidente. Entonces, si ya ocurrió esta situación, nosotros tenemos que investigar el por qué. Nosotros ya pensábamos, considerábamos de que todo estaba perfecto, de que todo estaba controlado y de que todo estaba funcional. Entonces, en este sentido, si no hubiera sido por los segundos que nos demoramos en dar un paso más adelante, se hubiera producido el accidente. Entonces, en este sentido, nosotros, como ya estamos aplicando, revisando la normativa de prevención, las técnicas posteriores al accidente también las incluyen los incidentes. No porque no me cayó a mí el alicate, no lo voy a investigar. No, se investigan los incidentes, los accidentes y las enfermedades profesionales. Entonces, en este sentido, como ya ocurrió este suceso, que tiene igualmente, fue algo inesperado, fue inmediato, fue instantáneo, no nos ocurrió como lesión, pero sí pasó. Al trabajador se le cayó, entonces nosotros vamos a investigar por qué se le cayó, en qué condiciones estaba él, no habían las protecciones en los andamios, no tenía que haber personal circulando por ahí, etc. Entonces, los incidentes, como les repito, siempre también se investigan. Listo, para avanzar. Entonces, nosotros tenemos también aquí detallado que en el mundo laboral existen muchísimos trabajadores expuestos a los mismos riesgos, que no están sujetos a esta condición, a la condición empresa-trabajador que estábamos viendo, la relación contractual. Los trabajadores autónomos que sufren accidentes y que la gestión preventiva no debería olvidar. No se debería olvidar, pero como vemos, lo estamos detallando como una nota. Al no existir esta relación empresa-trabajador, no se le puede catalogar de esta forma. Ahora bien, en esta técnica analítica que es posterior al accidente, ya viene el capítulo de la investigación de accidentes del trabajo. Entonces, en este sentido, lo que yo les había consultado, ¿qué diferencia hay entre un incidente de trabajo y un accidente? Lo que ya conversamos. La investigación de accidentes se trata de una técnica preventiva de seguridad, analítica, que tiene por objeto descubrir de manera objetiva las causas que han intervenido en el desencadenamiento de un accidente de trabajo, para con ello aprovechar la información obtenida, siempre con fines preventivos, mediante la aplicación de medidas que contribuyan a evitar la repetición de otro accidente similar o, como les mencioné, de que vuelva a ocurrir un incidente. Siempre vamos a estar hablando con fines preventivos. La metodología de actuación. Nosotros tenemos primero que conocer los hechos sucedidos, recopilar la mayor información que podamos del caso, la identificación de todos los factores intervinientes en ellos y que posibilitaron la materialización del accidente, factores relativos tanto al ámbito de las condiciones técnicas inherentes al trabajo desarrollado y a su entorno como al ámbito de la organización del trabajo, ya los aspectos individuales.
Deducir o identificar las causas que han intervenido en el accidente. Eliminar alguna de ellas para evitar que no se vuelva a repetir otro suceso similar, como les había mencionado. Al momento de que nosotros conocemos los hechos, identificamos las causas, vemos todos los factores intervinientes, vamos a poder realizar lo que habíamos visto anteriormente con la evaluación de los riesgos. Aquí nosotros ya determinamos y planteamos acciones requeridas para que no se vuelvan a presentar estos sucesos. Mejorar la prevención, aprovechando los datos obtenidos. Toda la información que nosotros hemos recopilado nos va a servir para, como les menciono, hacer un buen planteamiento de la acción requerida y evitar que se presenten nuevamente estos sucesos. ¿Qué accidentes deben investigarse? Una consulta para todos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué accidentes deben investigarse? Aquí ya estoy viendo todos sus comentarios. En efecto, ¿qué accidentes deben investigarse? Todos, 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 todos. Y agradeciendo la reiteración que nos hace un compañero, dice, todo accidente o incidente debe investigarse. Entonces, hay que incluir siempre esta palabrita. Nosotros no le estamos topando, porque en materia de prevención, lo que más se cataloga y se le tiene en cuenta es, como decir, la investigación de los accidentes. Pero siempre se le incluye los incidentes, por lo que habíamos conversado, porque es la antesala de que pase un accidente. Entonces, siempre tenemos que investigar los dos. ¿Qué metodología de actuación? ¿Qué debemos hacer? En primera instancia, vamos a realizar la recogida de información. Toda la información que nosotros tengamos disponible o a la mano, lo que podamos evidenciar al momento de ir al lugar donde aconteció el accidente. La integración de la información. Esto ya viene a posteriori. Nosotros vamos integrando, vamos haciéndole una secuencia de los hechos. Vamos a hacer la detección de las causas. Aquí vamos a determinar por qué ocurrió, cuáles fueron las causas del accidente y la propuesta y aplicación de medidas correctoras. En el punto número 1, en la recogida de la información. Para obtener toda la información, es muy recomendable seguir una serie de pautas de comportamiento. Nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué y cómo ocurrió? En el ejemplo que yo les había puesto, en el de que se cae un alicate, vamos a preguntarnos, ¿qué pasó? Se cayó un alicate desde el 3er piso. ¿Y cómo ocurrió? Ocurrió al momento de la inspección que estaba realizando el técnico con el maestro de obra, caminando por el ala A, y sucedió a las 11 de la mañana mientras estaba trabajando Juanito Pérez en el 3er piso. Vamos documentando la información. En la integración de la información, aquí nosotros vamos a hacer un tratamiento de los hechos, ordenamiento como cronología y la valoración de los mismos. Vamos a valorar cada uno de los sucesos que nosotros vayamos recopilando, como les menciono, como una cronología de hechos. Como tercer punto, en la detección de las causas, nos vamos a preguntar ¿por qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué omitimos? Si realizamos una evaluación de los riesgos, determinamos que pudo haber pasado eso, y ya catalogamos de que era un riesgo trivial, ¿por qué ocurrió?
Entonces aquí vamos a dejar sentado las posibles causas del por qué. Y como punto final vamos a hacer la propuesta y aplicación de las medidas correctoras. Al nosotros ya tener toda la información completa, toda esta recopilación de información, solamente aquí vamos a poder determinar qué acción va a ser la mejor para evitar que se vuelva a producir este tipo de eventos. Y vamos a hacer el mismo tratamiento, se van a asignar responsables, se van a asignar recursos y se va a dar un seguimiento para determinar si la acción propuesta ha sido determinante para disminuir el riesgo inherente al accidente que se produjo o al incidente que ocurrió. Aquí, en esta presentación, tenemos la determinación de las causas de un accidente. Se le ha hecho una agrupación como por códigos y por grupos de causas. En este sentido, por ejemplo, si nosotros determinamos que la determinación de la causa de un accidente tiene que ver inherentemente a las condiciones de los espacios de trabajo, las causas del accidente puede ser por la configuración de los espacios de trabajo, cómo están diseñados, por el orden y la limpieza en los mismos, o por agentes físicos en el ambiente. Todos por los espacios de trabajo. Ahora bien, si la determinación va por las instalaciones de servicio o protección, aquí nosotros identificaríamos por el diseño, por la construcción, por la ubicación, por el montaje, por el mantenimiento, por la reparación y limpieza de instalaciones de servicio o protección. Otra causa puede ser los elementos y dispositivos de protección de instalaciones de servicio o protección, o por la señalización e información de las instalaciones. Otro grupo de causas que tenemos es por las máquinas. Aquí determinaremos si ocurrió el accidente por el diseño, por la construcción, por la ubicación, por el montaje, por la falta de mantenimiento, por la reparación realizada o por la no reparación, o por la limpieza de las máquinas. Así también tenemos, relacionado a las máquinas, los elementos y dispositivos de protección de las mismas, como también tiene que ver la señalización e información de las máquinas. Otro grupo que tenemos es el de otros equipos de trabajo. Aquí nosotros revisaremos el diseño, la construcción, la ubicación, el montaje y limpieza de otros equipos de trabajo, lo que se ocupe, aparte de las máquinas, los equipos. E igualmente los elementos y dispositivos de protección de estos equipos. En el grupo de materiales y agentes contaminantes. Como nosotros ya habíamos visto los factores de riesgos, aquí también tenemos por agrupados la determinación de las causas, los agentes contaminantes. Aquí los podemos agrupar por la manipulación y almacenamiento de materiales, por la producción, por los productos químicos, por sustancias o preparados, o por agentes biológicos y seres vivos. Todo orientado, este tipo de causas dependerá al sector económico del cual nosotros estemos realizando este tipo de investigación de accidentes. Así también, aquí tenemos la determinación por la organización del trabajo. Este puede ser por el método de trabajo, por la realización de las tareas, por la formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea, y por la selección y utilización de equipos y materiales. Otra determinación de las causas es por la gestión de la prevención. Aquí también pueden haber fallos. No es solamente
por el ámbito de los trabajadores. Nosotros como técnicos también podemos tener algún tipo de fallos, entonces en la gestión de la prevención vamos a determinar si fue por un fallo en la gestión o por las actividades preventivas también. Algo pudo haber sido omitido o determinado de forma incorrecta. Otro grupo de causas son los factores personales e individuales. Aquí se va a determinar, se va a agrupar los factores de comportamiento, los factores intrínsecos de salud o capacidades, y por último tenemos otras causas que pueden ser hechos no causales y otras causas. Dentro de cada uno de los grupos que yo les manifesté, tenemos esta amplia lista. Esta amplia lista la vamos a revisar a breves rasgos de materiales y agentes contaminantes, la manipulación, los productos químicos, como hemos visto, y es una forma más desglosada. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo de un caso práctico. Nosotros aquí en el caso práctico tendríamos una recogida de información, una integración de la información. Esta parte ya estaría lista. Y también tendríamos que realizar la detección de las causas y la propuesta y aplicación de medidas correctoras. Vamos a leer este ejemplo. Nos dice que el accidente ocurrió al intentar pasar una persona X entre un edificio y la parte posterior de un dumper en movimiento, siendo atrapado entre ambos. Entonces, el accidente ocurrió mientras una persona, en este caso puedo ser yo estaba tratando de caminar entre un edificio y la parte posterior de un dumper que estaba en movimiento, siendo atrapado entre ambos. El dumper en movimiento en el ejemplo, parece que no le he detallado muy bien, se encargaba de realizar la carga y descarga de combustible. Entonces, justamente estaba en movimiento y se quedó atrapado. Entonces, en este caso, nosotros vamos a determinar unas causas inmediatas. Vamos a revisarlos aquí. Causas relativas a las instalaciones, máquinas, herramientas y equipos. Aquí nosotros vamos a identificar que puede haber sido por la carencia de una señal acústica de marcha atrás en la máquina, que habría indicado al accidentado que aún estaba realizándose la maniobra de marcha atrás, o por la falta de un retrovisor derecho, que le imposibilitó a la persona que estaba manejando el dumper visibilizar que estaba una persona caminando y no pudo frenar porque no tenía el retrovisor. Otra causa relativa serían a los materiales. En este caso, relativa a los materiales, en el ejercicio se nota que no habrían materiales implícitos, entonces no se evidencian. Causas relativas al ambiente y lugar de trabajo. En este caso, nosotros lo que determinamos del espacio en donde se realizan las actividades es que la circulación es en un lugar muy estrecho y con poco espacio para las personas y este tipo de máquinas, así también como la existencia del ruido del motor como posible agente enmascarador de avisos. Puede ser de que, como vimos, sí había una señal acústica, pero el ruido del motor era demasiado fuerte y le imposibilitó a la persona que estaba tratando de pasar de un edificio a otro escuchar este aviso del dumper que estaba dando marcha atrás. Otro tipo de causas serían las causas relativas al individuo. La descoordinación entre el conductor de la máquina y el señalista, el propio accidentado. En este caso, el accidentado fue la persona que le estaba dictaminando de que puede dar marcha atrás. Justamente en la maniobra quedó atrapado, pensando posiblemente el
el señalista que la máquina estaba detenida mientras el maquinista aún estaba dándole movimiento, y así también un desconocimiento por parte del accidentado de la cantidad de combustible que había en el depósito y de la situación de la boca de llenado del depósito de combustible, lo que les mencionaba, que no les había determinado en el ejemplo principal. Estaba realizando el abastecimiento de combustible cuando se le estaba dando la señalización al maquinista. Ahora, en la determinación de las causas básicas, las causas relativas a la organización del trabajo, nosotros podemos evidenciar aquí el alquiler de máquinas sin conductor. Ahora vamos determinando posterior a la investigación del trabajo que la máquina nos fue alquilada a nuestra empresa sin conductor y con poca experiencia del conductor en el manejo de este dumper, de la persona que se hizo cargo de manipular y de darle movimiento al dumper, en condiciones especiales de poco espacio y rampa, siendo este el primer día que lo utilizaba. Entonces no tenía experiencia para esta manipulación de este tipo de máquinas. Así también la inexistencia del manual de instrucciones de la máquina en el lugar donde debía estar alojado. Entonces, a pesar de que hayamos tenido nosotros el conductor que sea inexperto, si hubiéramos tenido el manual de instrucciones alojado en un lugar visible dentro de la máquina, este lo pudo haber revisado para con ello evitar este suceso que se produjo como accidente. Según el manual de instrucciones de la máquina, el abastecimiento de combustible debería haberse hecho con el motor frío, es decir, con el motor parado y por lo tanto con la máquina totalmente estacionada. Entonces, en este caso también podemos ir determinando esta posible causa que haya sido de que el motor estaba justamente encendido cuando debió haber estado apagado. Así también, otra causa relativa a la organización de la prevención, tenemos una inexistente política preventiva de la empresa, careciendo de evaluación de riesgos y de planificación preventiva. ¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? Vamos a hacer un árbol de causas ahorita. ¿Fue necesario que ocurriese algo más? Entonces, en la primera pregunta, antes de ver el árbol de causas, ¿qué pueden ustedes considerar con lo que yo les menciono en este momento? ¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? Con todas las causas que ya habíamos revisado, ¿cuál consideran ustedes que haya sido la causa principal para que se haya dado este suceso? Nos mencionan el conductor no era competente. Baja experiencia del conductor, la circulación en un lugar estrecho con poco espacio para personas y maquinaria.
Sí, también todas las causas son potenciales para que haya ocurrido el accidente. Falta un manual para realizar la operación. Sí, también habíamos visto nosotros que el manual de operación no se encontraba en el dumper al momento que se iba a realizar el trabajo. Vamos viendo. En este sentido, las medidas preventivas. Nos tocaría a nosotros establecer una política de prevención en la empresa conforme exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. También vamos a determinar aquí que la conducción de máquinas debe estar limitada a personal especializado. Tal cual como ustedes me ayudaron identificando, el conductor era inexperto. Entonces vamos a determinar nosotros que la conducción de este tipo de máquinas va a ser limitada solamente al personal especializado. Así también, el manual de instrucciones y de seguridad debe estar situado permanentemente en un lugar visible dentro de la máquina. El manual de instrucciones de cada máquina debe ser conocido por el conductor de la misma antes de manejarla. Aquí viene una parte importante de lo que yo les había estado mencionando en el tema de la capacitación. Siempre tiene que dejar rastros este tipo de medidas preventivas. Dejar rastros en el sentido de que se deje documentado, de que se le entregó el manual de instrucciones al conductor, de que recibió una capacitación relacionada al manual de instrucciones y de que se va a dar un seguimiento de esos conocimientos. Entonces, no es solamente, como habíamos visto, el momento de capacitarse, tome aquí está, o yo sí le dije y fírmeme aquí. No. En la parte de la prevención de riesgos, no es solamente elaborar un papel para cumplir, porque todos los sucesos y todos los riesgos que están inherentes en las actividades laborales son propensos de generar accidentes. Entonces, si nosotros omitimos algún tipo de situaciones, se pueden ocurrir accidentes, por más mínimos que sean. Hay algunos que pueden ocasionar incluso, como habíamos visto, la muerte. Entonces, no se debe dejar de lado y solamente detallarlo como un requisito, nada más. Así también otra medida preventiva va a ser que las personas a pie no deben entrar en el radio de acción de las máquinas, sin conocimiento del conductor y sin que éste haya dado detención a la máquina. Otra medida va a ser el llenado de combustible, se hará con el motor frío, según indique el manual de instrucciones de la máquina. Entonces, con las causas posibles que nosotros hemos podido ya identificar, estamos haciendo estas medidas preventivas. A continuación, vamos a hacer la representación del árbol de causas, partiendo de las consecuencias del accidente. Siempre aquí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? ¿Qué pasó? Paso por paso, ir detallando. ¿Fue necesario que ocurriese algo más? De esta manera, nosotros vamos a ir conformando las distintas ramificaciones para nuestro árbol de causas. Entonces, todo lo que nosotros hemos revisado de las posibles causas, lo tenemos aquí de una forma un poco más visual. ¿Qué pasó con el atrapamiento de este trabajador? Posterior al accidente hubo el fallecimiento. Pudo haber sido algo sencillo, ¿no es cierto?
como yo les menciono, nosotros contratamos al conductor, le dijimos, sí, dele marcha atrás, a pesar de que sabíamos que era inexperto, que no tenía la capacitación necesaria, y hubo un desenlace fatal en este ejemplo. Quedó atrapado entre la máquina y el edificio y se produjo el fallecimiento del trabajador. En nuestro árbol de causas fuimos determinando. El accidentado pasa por atrás del dumper. De esta se desprende que fue al lado izquierdo a llenar el depósito, que invade el radio de acción del dumper. En el sentido de lo que se fue a llenar el depósito, tenemos aquí que desconoce el nivel de combustible y que desconoce el lugar del llenado del depósito y por ende desconoce la máquina. Entonces aquí también ya podemos ir nosotros evidenciando que la persona que estaba transitando por atrás del dumper, que estaba como colaborador del conductor, tampoco tenía capacitación del manejo de esa máquina, porque no sabía en dónde se colocaba la manguera para el llenado del combustible. Así también en el ejemplo que tenemos que invade el radio de acción, el accidentado cree que el dumper está parado, no se cerciora. Esto pudo haber sido por la carencia de la señal acústica, por el posible aviso al chofer, que no se sabe, o por el ruido de la máquina. Entonces aquí también ya se va determinando un deficiente mantenimiento preventivo para darnos cuenta de que la señal acústica está funcionando y que se permite entrar a la obra máquina no adaptada. Como vimos, se alquiló al conductor y también se alquiló la máquina. Esto se determina que ha habido un fallo en la organización de la prevención. No estuvimos atentos como personal preventivo de la empresa a este tipo de situaciones. Profe, una Cuénteme. consulta para prevenir todos este tipo de accidentes. ¿Cree que es necesario las sanciones a los trabajadores? A ver, en este sentido, como yo les había mencionado desde el inicio del curso, el tema de la prevención, si bien nosotros en la legislación, en el marco normativo tenemos de que hay sanciones para los empleadores, también hay sanciones para los trabajadores. Entonces, ¿y por qué hay sanción de ambas partes? Es porque el tema preventivo no corresponde solamente a una parte de la organización, sino es un proceso en conjunto. Como en el ejemplo que yo les ponía, ¿qué pasa si el empleador es un muy buen empleador y se desvive por sus trabajadores y por la seguridad y les entrega todos los materiales, equipos necesarios y el trabajador no se los pone? Porque dice, me estorba la mascarilla, no me gusta este traje, no puedo con guantes. Entonces, hay situaciones y situaciones. Entonces, todo amparado en la ley se pueden hacer sanciones a los trabajadores. Y igualmente, en estos casos, con la política interna y con el apoyo igualmente del Ministerio del Trabajo, ahí se determinan las sanciones que pueden ser, ahí sí me corrigen si me equivoco, como faltas leves, graves, llamados de atención por verbal, escritos e incluso ya el visto bueno, cuando se suceden este tipo de acciones. Porque aquí nosotros siempre estamos haciendo un ejercicio, entre comillas, teórico, ¿no? Porque no estamos evidenciando el lugar de los hechos. Pero aquí nosotros vamos determinando de que el trabajador tampoco conocía del manejo y de la carga de combustible, en este caso de la máquina. ¿Y por qué no conocía? Ahí el empleador puede decir, ¿cómo no va a conocer si yo aquí tengo las capacitaciones que les doy trimestralmente? Él firmó, él siempre asiste, pero en este caso no lo aplicó. O ahí también se puede determinar de que el empleador nunca les da capacitación, nunca les da mantenimiento a sus máquinas. Entonces, siempre es de parte y parte. En este sentido, nunca es general el decir siempre el culpable es el trabajador o siempre el culpable es el empleador. Siempre en el suceso de ocurrirse accidentes, siempre con la investigación nosotros vamos a determinar los responsables. Y bueno, como ya habíamos visto, como para poder seguir avanzando, nosotros tenemos aquí que el dumper cuando da marcha atrás, como vimos, capaz no se escuchó bien el sonido de alerta,
había una carencia del espejo retrovisor o posible falta de la preparación del conductor al momento de manipularlo, y nos da como una causa raíz los fallos de la organización, toda esta ramificación que nosotros hemos visto. O sea, hubieron múltiples falencias. Falencias de que en el ámbito de contratar una máquina con conductor inexperto, que no se contaba con un manual de instrucciones, que los trabajadores no conocían del manejo de la misma, etcétera. Listo. Quedémonos hasta aquí en esta parte antes de seguir con la lámina, porque yo les tengo aquí preparado un ejemplo visual de cómo se hace una investigación de accidentes. Déjenme cambiarles la presentación, denme un segundito y ya les proyecto el video. Listo. Sí está compartido el audio del sistema. Si pasa algún suceso, me lo indican por el chat. Ten cuidado, regreso enseguida. Sí, Silvestre al habla. ¿Dónde? ¿Ahora? Llamen una ambulancia, no toquen nada, estaré allí en un minuto. Bien, pasó. Deja esa rosquilla. Hubo un accidente en la planta. Quiero que vengas conmigo, ¿bien? Vamos ya. Pasó donde está el congelador. La carretilla elevadora golpeó una escalera y derribó a un tipo. Bien, aquí estamos. Ya saben qué hacer. Si le llaman para investigar un accidente de trabajo, ¿sabe exactamente lo que tiene que hacer? Probablemente utilizará su sentido común para investigar el accidente. Pero cuando los segundos cuentan y hay vidas en peligro, usted necesita un plan que entre en acción automáticamente en cuanto ocurre un accidente. La política de nuestra compañía es investigar cada accidente. No los llamamos incidentes, no los llamamos contratiempos, los llamamos accidentes. No importa si se trata de una contusión en un codo, una lesión grave, o si no hubo lesión. Tal vez solo produjo daños al equipo, pero aún así sigue siendo un accidente y es necesario investigarlo. Investigamos todos los accidentes porque no creemos que los accidentes tengan que ocurrir. Y si ocurre alguno, queremos asegurarnos de que esta será la última vez.
Nuestra prioridad máxima es la seguridad. Por eso queremos que tú ocupes un puesto clave en nuestro programa de seguridad. Te han asignado a Silvestre, un profesional en investigación de accidentes. Y hoy vas a investigar tu primer accidente. Repasemos los pasos de Silvestre en la investigación de un accidente. No importa que el accidente es grande, pequeño o casi no ocurre. Tomen buena nota de esto. Los pasos básicos para investigar un accidente son los mismos. 1. Esté preparado. 2. Estudie el terreno. 3. Ayude a los heridos. 4. Asegure el lugar de los hechos. 5. Reúna las evidencias. 6. Analice la información. 7. Recomiende los cambios necesarios. Y 8. Compruebe que se sigan sus recomendaciones. Si esto parece el entrenamiento de una brigada de asalto, así es. Se necesita un entrenamiento especial y una mente despejada. Aquí tomamos muy en serio la seguridad, tan seriamente que investigamos todos los accidentes que ocurren. Estudiamos los accidentes y aprendemos de ellos. Tenemos un plan para todo eso. ¿Quién es el responsable de la investigación? ¿Quién necesita ser notificado y cuándo? ¿Quién controla el área? ¿Quién le informa a los medios? ¿Quién es el responsable de pagar la investigación? En caso de accidente, el plan debe aplicarse con exactitud. Y si te envían al lugar, no tendrás tiempo para empezar a buscar un lápiz y un pedazo de papel. Debes disponer de antemano de un equipo de investigación de accidentes y tenerlo listo. El equipo debe incluir todo lo que necesitas en el lugar de los hechos. He aquí nuestro equipo de investigación de accidentes. Yo lo llamo el maletín de Silvestre. Está listo para entrar en acción. Una cámara y mucha película. Una copia de las normas de la compañía en cuanto a la investigación de accidentes. Una buena lupa. Reportes. Cinta de alta visibilidad. Guantes para trabajos duros. Papel cuadriculado. Cinta métrica. Cinta adhesiva. Etiqueta de identificación. Recipientes etiquetados para muestras. Cada compañía puede tener diferentes cosas en su equipo. Este se adapta muy bien a mis necesidades. Y así, cuando llegue el momento, no tendré que perder tiempo. Solo agarro el equipo y lo llevo conmigo. Lo primero que hay que hacer al llegar al lugar del accidente es examinarlo. Buscar 3 cosas. Primero, compruebe si hay peligro. Aléjate de él si representa un peligro. Segundo, decida qué ayuda necesita. Una ambulancia y los paramédicos ya se ocupan de la víctima. Ayudar al herido siempre es la mayor prioridad. Una vez realizado esto, viene el paso tercero. Busque evidencias. Después se examina el área. Debe tomarse unos segundos. Busca evidencias. La carretilla, la escalera. Oiga, no mueva eso. Debo tomar fotografías. Necesito que despejen el área, por favor. Tal vez tenga que aislar el área con cinta como hace la policía. Tal vez hasta necesite ayuda adicional para evitar que los furiosos desmantelen la escena del accidente. Una vez asegurada el área, recoge las evidencias. A menos que tengas memoria fotográfica y puedas recordar todos los detalles, deberás tomar muchas fotografías, desde distintos ángulos. Las fotos recogen detalles que desaparecerán al limpiar el área. La posición de la escalera. Las marcas del frenazo sobre el piso. Coloque una regla en la fotografía como referencia. Fotografíe la posición de la carretilla elevadora. Incluso el alambrado en lo alto, en el que trabajaba la víctima. Y observe esto. La niebla a la entrada limita la visibilidad. Quiero ahora que tomes la pluma, el papel y la cinta métrica. Vas a dibujar un diagrama de todo lo que has visto. Esta entrada, la escalera, el lugar donde cayó la víctima, las marcas en el piso, la posición de la carretilla, incluso el lugar en el techo donde la víctima trabajaba. Las fotografías y los dibujos son muy importantes, sobre todo en accidentes como este donde ocurren lesiones graves. Y ahora vamos a recoger más información, esta vez de la gente que intervino. Ese es el conductor de la carretilla. Está muerto de miedo.
Participó directamente en el accidente y no podemos hablar con la otra persona. Ante todo, no vamos a culpar al conductor. No queremos acorralarlo ni molestarlo. Solo queremos que nos cuente los hechos tal como ocurrieron. Esto es lo que haremos. Limítese a los hechos. No acuse. No se haga el detective. Fue bastante malo, ¿eh? Soy Silvestre de seguridad y este es mi socio. ¿Podría decirnos lo que recuerda que pasó? Usted puede aprender a interrogar al testigo. He aquí algunos puntos que debe recordar cuando lo interrogue. Háblele al testigo en un plano de igualdad. Dígale que necesita su ayuda para reunir la información. Mantenga la entrevista en un tono informal. Si pareciera un interrogatorio formal, la información no fluiría con tanta facilidad. Haga preguntas abiertas. Dígame qué ocurrió desde que usted pasó a través de la entrada. Es muy importante hablar lo antes posible con el testigo después del accidente. El tiempo puede alterar la memoria y es normal que las emociones, experiencias pasadas y opiniones afecten los recuerdos de las personas. ¿Qué es lo más importante? ¿Las evidencias físicas o hablar con los testigos? Pues eso depende del accidente. Como investigador del accidente, tú tienes que decidirlo. Suponga que haya unos lentes en el piso de la carretilla elevadora, pero cuando interrogó al conductor, le dijo que no tenía problemas en la vista. Es importante tener la evidencia física que indica que él utiliza lentes, y es igualmente importante que durante la entrevista él dijera que no tenía problemas en la vista. La mayoría de los accidentes pueden reconstruirse siguiendo la evidencia física. Por ejemplo, el accidente que examinamos. Las marcas del frenazo, los rasguños, la posición de la carretilla, de la escalera y de la víctima. Un experto puede saber a qué velocidad iba la carretilla y a qué altura de la escalera estaba la víctima al caer. Y en cuanto a la niebla, aseguro que fue un factor decisivo para que el conductor no viera la escalera hasta el último instante. Busquen después otras cosas, por ejemplo, estas luces. Estaban encendidas, funcionan siquiera. Observen estas horquillas. Pasar por la entrada con las horquillas en una posición elevada es muy peligroso. Como investigador de accidentes, no se espera que usted sea un experto en el análisis de cada dato de información, pero debe saber cuándo tiene que pedir ayuda. Al romperse una cadena, su carga cae sobre un obrero. No se sabe si se rompió por exceso de peso o debido a un defecto de la cadena. Tome fotos de la cadena rota y de la carga. No importa quién analice la información, no hay experto que pueda analizar lo que no aparece ahí. Es su responsabilidad recoger la evidencia que pueda salvarse y fotografiar o dibujar sobre papel la evidencia que no pueda salvarse. Una vez recogidos los datos, armemos el rompecabezas. Pregúntense a sí mismo, ¿había condiciones de peligro? Eso creo. Además de hallarse la escalera frente a la entrada, la niebla bloqueaba la visibilidad. Eso creaba un peligro. ¿Hubo falta de entrenamiento? Evidentemente el hombre de la escalera conocía los procedimientos para trabajar en un área por donde pasan carretillas elevadoras, pero su compañero se fue a almorzar dejándolo solo en el trabajo. ¿Eran adecuados los procedimientos? ¿Habría que cambiar alguno? Bien, podría recomendarse colocar algún tipo de barricada temporal, tales como conos de seguridad, para avisarle a los operadores de las carretillas de que hay trabajadores en el área. ¿Se utilizó el equipo adecuado? En este caso, eso parece. ¿Algún trabajador actuó de una manera peligrosa? ¿Estaba el trabajador soñando despierto o tomando medicamentos adquiridos por él o recetados por un médico? ¿Intervino el alcohol en el accidente? ¿Tomaba drogas ilegales el obrero? Usted debe estar preparado para hacerle una prueba de drogas, pero debe tener mucho cuidado de no sacar falsas conclusiones. Después de analizada la información, llegamos a la conclusión de que este accidente fue el resultado de lo siguiente. Infracción de la regla de los dos hombres. Un hombre dejó su puesto de vigilancia y el otro decidió subir la escalera y hacer solo el trabajo. La carretilla elevadora iba con exceso de velocidad. Un análisis de las marcas del frenazo y la evidencia que aparece en las fotografías son prueba de estas infracciones. La visibilidad a la entrada del congelador no se mantuvo despejada. La niebla en la entrada indica que el conductor de la carretilla iba casi a ciegas. A partir de mi análisis y conclusiones, les recomendaré cambios que corrijan esos problemas y después vigilaré que se cumplan. Haremos esto.
recomendamos colocar una luz encima de la entrada. Colocar conos de seguridad para que las carretillas elevadoras no se acerquen a menos de 30 pies del área de trabajo. Dar un curso de repaso obligatorio sobre seguridad a los operadores de las carretillas elevadoras cada 6 meses. ¿Tanto trabajo por un pequeño accidente? Pues no. No hay forma de medir la cantidad de vidas que se salvarán como consecuencia de la investigación, análisis e implementación. A menos que consideres una fatalidad cada accidente. Eso dije. A menos que consideres una fatalidad cada accidente. No estás considerando un programa de calidad. Y como investigador eres la persona encargada de aplicar un programa de calidad. Y ahora repasemos otra vez los 8 pasos para la investigación de accidentes. 1. Esté preparado. 2. Estudie el terreno. 3. Ayude a los heridos. 4. Asegure el lugar de los hechos. 5. Reúna las evidencias. 6. Analice la información. 7. Recomiende los cambios necesarios. Y 8. Compruebe que se sigan sus recomendaciones. Desde luego que toma tiempo investigar un accidente como este debido. Pero aprenda de Silvestre. Si puede ayudar a evitar que ocurra un solo accidente, valen la pena tiempo y esfuerzo. Creo que sí me están escuchando. ¿Qué tal les pareció el video? ¿Qué comentarios pueden retomar de lo que acabamos de visualizar? Que la capacitación al trabajador es muy importante, que se debe capacitar de una forma en la que se les debe hacer entender que el uso de protección es indispensable. Exactamente, gracias su comentario, así es. Como yo les Dígame. Estos procedimientos, este protocolo ante emergencias, debe de constar en el documento que sería el reglamento de seguridad o en los procesos, en el manual de procesos como cual. O sea, lo importante sería que le ponga en el reglamento de seguridad, en este caso por el ejemplo que vimos, que sucede como en una planta. Parece que es un sótano en donde están realizando como actividades. Entonces, en el reglamento de seguridad ahí iría constando todos los protocolos que tienen que cumplirse para dar mantenimiento, por ejemplo, a una luminaria. Aquí estoy viendo un comentario que nos envían, dice, sería considerado también un trabajo de altura, sería un trabajo de altura, como habíamos visto, está considerado cuando se lo realiza a más de 1.80 metros. En este caso, creo que no superaba porque no estaba tan elevado, pero igual sí sería una caída a distinto nivel. No es un trabajo de altura por el tema de la altura, pero sí es una caída a distinto nivel. Se deben cumplir los procedimientos. Claro, aquí también en la parte de la investigación ahí se determina cuál era el proceso. Entonces, aquí ya se determinan los fallos. Si es que teníamos procedimientos y no los cumplimos, o si es que no lo sabían. Charla de las actividades también es siempre importante. Exactamente, como nos menciona aquí la compañera Paola Estefanía. En una investigación de accidentes no se busca culpables. Como nos mencionaron en el video, no tenemos que hacer una cacería de brujas. Tenemos que tratar de investigar y de retomar y documentar todos los hechos. De preferencia, como vimos, con evidencia fotográfica, pero no buscar culpables. Si el trabajador de la escalera estaba haciendo su trabajo, debieron tener un procedimiento para que no se utilizara en espacio por el que transitaba el montacargas. Claro, en efecto, así como nos mencionó el compañero
Luis Vinicio acerca de cumplir los procedimientos. Aquí nosotros vamos a determinar si es que hubo una omisión por parte de los dos trabajadores que estuvieron ahí o si en su defecto no había ningún procedimiento, porque pueden haber sido variados, ¿no es cierto? El procedimiento 1 pueden haberlo documentado como que estas actividades se las realiza siempre por personal de mantenimiento fuera de la jornada laboral, o en su defecto que siempre se notifica a los maquinistas de que se va a dar un mantenimiento y no pueden circular con el montacargas por esa zona. O sea, son muchos, ¿no? Y ahí nosotros, si había algún documento, un procedimiento, ahí se determinará quién fue que lo incumplió. Bueno, creo que no tenemos más comentarios, entonces sigamos con la presentación. Después de nosotros ya haber revisado el video, que es un poco más ilustrativo de lo que habíamos visto en el ejemplo, como les decía, en un ejemplo como teórico, en este sentido ya lo vimos un poco más visual. Lo óptimo sería de que nunca nos toque investigar un accidente, ¿no? Que nunca nos pase. Ahora bien, como parte de estas técnicas analíticas posteriores al accidente, como vimos, tenemos que proceder a investigarlo lo antes posible, porque de no hacerlo nos podremos encontrar con que hayan desaparecido muchas de las evidencias. En este caso, que hayan ingresado a limpiar, hayan modificado los materiales, etc. Esto es muy común, entonces siempre tenemos que revisarlo nosotros inmediatamente. Como decía en el video, siempre estar listos y preparados. Así también se han de buscar hechos y no se debe realizar juicios de valor. Un juicio de valor no deja de ser una opinión no contrastada, es lo que yo pienso, lo que yo considero en ese momento. Pero nuestro trabajo en este caso consistiría en levantar hechos. Un hecho probado es aquel que es irrefutable y objetivo. Lo que yo evidencio y puedo documentar y demostrar es lo que en este momento le convierte en una evidencia. El describir separadamente los factores humanos de los técnicos y organizativos. Como habíamos visto, nosotros tenemos causas de origen igualmente organizativos. En este caso pudo haber fallado el tema de la gestión de la prevención o de la organización del trabajo. O en su defecto también parte de los detalles técnicos, como veíamos en el video, para tomarlo este ejemplo, que se evidencia unas huellas de frenazo de la máquina. Entonces puede haber sido que no tenía el mantenimiento adecuado. Entrevistar al personal implicado o testigo de modo individual. ¿Por qué de modo individual? Porque nosotros corremos el riesgo de que al entrevistarlos en simultáneo se vayan a copiar las respuestas. Entonces nosotros los hacemos por separado para tratar de tener una evidencia más contrastada y fiable. Aquí les he dejado un modelo de investigación de accidentes. Hay muchos igualmente variados como para el tema de la valoración de los riesgos. En este caso, este es uno que lo pueden utilizar, ya como les menciono, dependiendo de cómo se puedan acoplar en el caso de ser necesario. En este modelo aquí se va a documentar el nombre del accidentado, de a quién le sucedió este accidente, el puesto de trabajo que estaba ocupando, qué actividades estaba ejerciendo, la fecha y hora estimada del accidente, el lugar donde se produjo, y si es que tenemos testigos del evento, aquí los vamos a documentar. Aquí también vamos nosotros a describir el trabajo que estaba realizándose en el momento del accidente y se ha de definir quién nos aporte esta información y preferiblemente lo ha de firmar. Preferiblemente porque muchas veces ustedes saben cuando se hace una entrevista a una persona, a un testigo, siempre tienen el recelo de querer dar los nombres. Entonces, en este caso, preferiblemente lo deberían firmar para tener una evidencia más fiable. Se describiría igualmente el accidente,
las posibles causas, como habíamos visto incluso con el árbol de causas. Aquí vamos a determinar todas las posibles causas. Vamos a hacer un árbol de causas en el caso de ser necesario. Siempre es prudente hacerlo, pero ya depende de nosotros. Y como parte final vamos a detallar las medidas preventivas. Aquí igualmente tendremos que detallarlas de forma por separado. Aquí nosotros vamos igualmente a detallar cada una de las medidas preventivas, como en el ejemplo de la valoración de los riesgos. Vamos a detallar cada medida preventiva con un responsable, con unas fechas de cumplimiento, con los recursos que se vayan a determinar para cada una de estas medidas. Y vamos como punto final a firmar el documento. Con esto nosotros tendríamos revisado las técnicas analíticas, las que son posteriores al accidente, las preventivas, y las posteriores que se orientan a la investigación del accidente. Ahora bien, vamos a revisar las técnicas operativas, que recordemos son aquellas cuyo fin es la eliminación o minoración de los factores de riesgo mediante la aplicación de estas. Pueden eliminar las causas o bien reducir o eliminar el daño. Lo óptimo siempre va a ser eliminar las causas. Pero si no podemos nosotros reducir, lo óptimo sería reducir o eliminar el daño que se vaya a producir en la persona en el caso de que se presente este tipo de eventos. Las técnicas operativas, como habíamos revisado anteriormente, son tres. Las que son orientadas al diseño, las orientadas a la protección y las orientadas al trabajador. Las técnicas orientadas al diseño son basadas en el conocimiento de las necesidades reglamentarias del ámbito de la prevención. En este sentido, valga el ejemplo, el estudio ergonómico previo de un puesto de conducción de una carretilla elevadora, la colocación de los mandos, la forma de los mismos, la regulación del asiento, la posición de los espejos, etc. Este es una técnica orientada al diseño, a cómo yo le adapto el puesto de trabajo, el diseño del puesto de trabajo a la persona que va a ocupar ese puesto. Yo le estaría adaptando en este ejemplo la carretilla elevadora con la colocación de los mandos que estén a su alcance, con una regulación de un asiento dependiendo su altura, la posición de los espejos acorde al rango de visión que vaya a tener, etc. No le voy a decir yo solo ocupe, ahí está la máquina. No, aquí vamos a utilizar técnicas orientadas a que el trabajador se sienta lo más cómodo posible en el desempeño de sus actividades. Las técnicas orientadas a la protección, por ejemplo, son las basadas en la mejora de diseños previos al objeto de obtener un nivel de protección suficiente. Tal como dice su nombre, orientadas a la protección. Aquí es la colocación de sistemas de protección, interruptor diferencial, detector de presencia, resguardos, sean estos fijos, móviles o barreras. Todo precautelando de que no vayan a ocurrir desenlaces como accidentes. Nosotros vamos a colocar estos tipos de barreras de protección para que no pasen, siempre protegiendo los espacios de trabajo. Y por último, las que siempre en estas clases hemos estado determinando, las que son orientadas al trabajador. Estas son basadas en la mejora de la aptitud, que se llama SAPTO, y de la actitud del trabajador. La actitud va más que todo orientado a lo que les ponía en el ejemplo anterior, de que un empleador puede asignar un sinfín de recursos necesarios, pero muchas de las veces muchos trabajadores no tienen una buena actitud. No les gusta acatar las órdenes, no les gusta utilizar los equipos. Entonces, con estas técnicas nosotros vamos orientando a la mejora de las aptitudes, que sea más apto para el desempeño de sus actividades y de que tenga una mejor predisposición al cumplirlas. Aquí tenemos
el tema de la formación, la capacitación, el entrenamiento, la selección del personal que les había mencionado, que es súper importante que la persona encaje en el puesto, que sea el más idóneo, que no sea otorgado, como se dice vulgarmente, a dedo, o porque me cae bien, porque es mi amigo. Siempre tenemos que hacer una buena selección del personal. Siempre informarle, actos informativos, qué sé yo, tener una cartelera, enviar las notificaciones por correo en el caso de ser necesario, que siempre el personal esté informado de lo que se está haciendo en la empresa. Y medidas incentivas. Esto es todo netamente encaminado al aumento de la motivación del personal, que se sienta motivado, que se sienta satisfecho en el cumplimiento de sus actividades. Como parte final de esta presentación, tenemos otro ejemplo de caso práctico en donde les he colocado 4 imágenes que las vamos a revisar y entre todos vamos a ir determinando qué tienen en común estas imágenes y cuál sería la identificación y evaluación preliminar de los riesgos a los que están expuestos cada una de estas personas que están desempeñando estos trabajos. Y por punto final, ¿qué medidas de control del riesgo podríamos obtener de esta evaluación preliminar? Entonces, ¿qué me pueden ustedes indicar o qué pueden evidenciar de esta primera imagen donde está un camión con una escalera improvisada con alguien subido ahí para cambiar una luminaria? A ver, nos comentan ausencia de equipo de protección. Y no se le ve muy bien, ¿no? La falta de línea de vida, esto importantísimo, o uso de un arnés, por tratarse un trabajo en altura. Ya está la parte más escandalosa, ¿no? Es una imprudencia en su máxima expresión. Como a mí se me ocurre, como no tengo una escalera, se me escapa el nombre, ¿cómo son esas escaleras como elevadoras? Como no la tengo, coloco una escalera y le cruzo por ahí un montón de palos, troncos para sujetarlo. Fijos en un accidente porque la base de la escalera no es en un lugar de apoyo. Exacto. Aquí se va a desencadenar una caída a distinto nivel. Está sin la protección adecuada, no cuenta con apoyos seguros. O sea, aquí nosotros nos podemos pasar la tarde viendo, o sea, la imprudencia en sí, como nos mencionó el compañero. Como yo les había mencionado en las primeras clases, en el marco normativo, y por eso era importante revisarlo, hasta por, ¿cómo se puede decir? Por sentido común, les hago una pregunta así suelta a ustedes. Si yo soy el empresario, como quien dice, que parece que está por aquí abajo, no sé si mi mouse se vea, parece que está aquí tapándola, y aquí está el conductor y yo le digo, por favor, súbete. ¿Ustedes se subirían a esa escalera improvisada? Jamás, ¿no es cierto? Entonces, aquí es la parte importante, lo que yo les decía. No depende tanto de una sola
de una sola persona el tema de la prevención, es de parte y parte. Aquí nosotros podemos dejar sentado de que el empresario no le asignó los elementos de protección correspondientes, como pueden ser la línea de vida, una escalera elevadora o el equipo de protección, etc. Pero la parte del trabajador también nos queda debiendo, y que creo que va a ser en la mayoría, por no decir en todas, las fotografías. Y les decía por la parte normativa, porque nosotros como trabajadores estamos en todo el derecho de negarnos a cumplir actividades que generen riesgos potenciales a nuestra salud. Entonces, por más de que a mí me digan, súbete, yo no me subo ni loco. Y peor aún si yo fui el promotor de que se haga esta escalera improvisada. O sea, más imprudencia todavía. Entonces, son situaciones que en muchos trabajos les pudiera poner muchas más imágenes de lo que se ve, que son situaciones que dejan mucho que desear de parte y parte. O sea, la cultura de la prevención no está muy arraigada en nuestra cultura. Aquí nos menciona un comentario la compañera, dice, a veces la ignorancia de los trabajadores es por el temor que los voten. Sí, suele pasar. Y es como yo les decía cuando revisábamos el tema de los riesgos psicosociales. Siempre estar en esta incertidumbre a la larga nos va a afectar la salud. Entonces el tema de la prevención es muy complicado hacerlo solo de un lado. Porque como les menciono, o sea, mi postura nunca va a ser de que uno tiene la razón y el otro no. O sea, siempre va a ser, voy a tratar siempre de ser lo más imparcial y espero de que ustedes también lo alcancemos en algún momento, ser siempre imparcial en el hecho de que, como les menciono, los empresarios muchas veces, si es que alguno de ustedes también es empresario, los empresarios se las ven muy complicadas al momento de emprender en el Ecuador. Son unas leyes muy restrictivas. Y también el tema de cumplir con todos los protocolos de prevención es muy difícil, es muy complicado. Y de parte de los trabajadores también, como menciono, y porque tuve el tema de que también hay esa sensación de que como me van a votar por cuidar el trabajo, porque la situación es difícil, le voy nomás a hacer. Pero ya poniéndonos como imparcial en la situación, ¿qué pasa para ambos lados? ¿Qué pasa si el trabajador se cae? El empresario en esta investigación va a salir de que no le asignó los recursos, que no le asignó el equipo de protección, que no le dio condiciones adecuadas para que desempeñe su tarea. Y el trabajador a la final va a quedar con unas lesiones muy graves. Incluso puede fallecer. Entonces, como les digo, es muy complicado como ponerse de un lado. Entonces, lo importante sería nosotros tratar de difundir los conocimientos en materia de prevención para evitar que pasen estos accidentes. No es permisible ni un solo accidente nunca en ninguna situación laboral. Aquí nos comentan si el empleador no tiene la cultura de prevención, ¿qué cuidados puede brindar el colaborador o trabajador? Claro, es muy difícil. Si es que yo no tengo conocimientos, capaz yo también solamente soy un trabajador que ya empecé a crecer con mi pequeño negocio y contraté a otras personas más, nunca me preparé en el ámbito de prevención de riesgos y yo también desempeño a veces mis actividades así, sin mucha prevención, porque nunca me ha pasado nada. Entonces, sí, también va orientado al tema de la capacitación y la formación. No estamos listos como para desempeñar las actividades. Listo, dejémosle esta imagen de lado que es como muy alarmista, o sea, siempre que la veo me asusto.
Veamos la segunda, la de la escalera que está cambiando parece un foquito. La escalera dentro de una piscina. ¿Qué les parece cómo se ha colocado ese trabajador ahí? En efecto, aquí hay un riesgo eléctrico, porque como estamos viendo, primero, no tiene un equipo de protección, no se alcanza a divisar de que esté colocado guantes de protección, uniforme contra contactos eléctricos, la escalera es de metal, está en contacto con el agua, fácilmente se va a electrocutar. Claro, en este caso lo más óptimo hubiera sido, como no puedo alcanzar justamente esa luminaria, vacío el agua de la piscina y ahí sí realizo el trabajo. Por último, como no tengo el equipo de protección, aunque sea vacío el agua para no tener este contacto. Dice, si no existe tensión en la línea, podría trabajar. Claro, capaz que incluso nosotros estamos siendo muy alarmistas con la imagen, ¿no? Que es justamente para tratar de sacar estos conceptos. Pudieron haber bajado todos los breakers y no pasar corriente, pero aquí viene el tema justamente de lo que habíamos estado revisando. ¿Qué pasa si justamente llega otra persona y le alza? Alguien que no tenía conocimiento, que puede pasar en una situación laboral. Yo cumplí todo el protocolo. Yo bajé la línea, los contactos eléctricos, pero alguien justo pasó por ahí y dijo, no, esto, ¿por qué estará abajo? Voy a utilizar alguna máquina y ¡pac! Los alza. Y me electrocuto, a pesar de que yo cumplí con todo el protocolo. Hay que asegurar en efecto el área de trabajo contra posibles riesgos. Exacto, este comentario tiene mucha realidad. Voy a ver todos los trabajos sin un protocolo real de seguridad producen accidentes. El exceso de confianza es la madre de los accidentes. Esto siempre suele pasar y si ustedes conversan, qué sé yo, y ahora que ya acabemos el curso la próxima semana y van, por ejemplo, a un taller de mecánica, ustedes ahí ya se van a alarmar de cómo es que las personas trabajan. Entonces, siempre pasa y si es que ustedes les preguntan por qué no utilizan el equipo, por qué lo hacen de esa manera, siempre dicen, no, nunca pasa nada. Entonces, siempre son muy confiados porque nunca pasa nada. Exacto, siempre hay que pensar en los peores escenarios. Siempre tenemos que estar pensando en qué es lo que podría pasar, como habíamos visto, qué es lo que tiene que ocurrir para que se produzca ese desenlace. Listo, pasemos a la tercera imagen. ¿Qué pueden ustedes evidenciar en la tercera imagen donde están trabajando tres personas con su traje casi de astronauta y hay una persona ahí paradita en pantaloneta?
Exacto, se encuentra en el área de trabajo y de igual manera, si es que va a permanecer en esta área, tiene que utilizar el equipo de protección. Puede ser objeto de un accidente biológico o químico. Es un ciudadano sin equipo, exacto. Aquí lo que se puede ver es de que esta persona les vio a estos trabajadores y se acercó para la foto. O sea, ¿qué pensaría que están jugando? Entonces, puede ser que se le produzca algún tipo de accidente o riesgo biológico o químico. Falta de sentido común. Si veo a personas con tanques de oxígeno, toca alejarse. Exacto. Así hablando como morochamente. Si yo veo a personas que están así, lo mínimo que voy a hacer es no acercarme, hasta por precaución, no se sabe qué es lo que pasará, ¿no? Y esta es la parte también importante. Si es que es un ciudadano común, los trabajadores que están ahí cerca debieron haber limitado el acceso al área, más o menos así como cuando hacen una escena del crimen, colocar esas banditas de peligro alrededor, esas amarillas, para que nadie pueda acceder al sitio. Entonces, en este caso, orientándonos al trabajador y no al ciudadano común, omitieron esa parte, permitieron que ingresen personas ajenas al lugar de trabajo. Exacto, toca delimitar el área de trabajo. Y listo, veamos como punto final la última fotografía, que igualmente es como espantosa. Entonces, ¿qué podemos evidenciar nosotros de esta fotografía? ¿Cómo están realizando el trabajo? Nos comentan, es una acción imperdonable. Bajo ningún concepto una persona con lógica podría permitir que un montacargas sea elevado por otro montacargas para alcanzar un objeto. Exactamente. O sea, no sé cómo se les pudo ocurrir y como ustedes pueden ver, hay 2, 4, 6, 7 personas en el lugar. O sea, ya a ninguno se le ocurre decir, hey, alto. Perdón, hay otro oculta atrás, adelante de las cajas. Son 8 personas. Entonces puede ocurrir un accidente fatal tal vez, porque si se voltea eso y se le cae a la persona que está aquí oculta entre las cajas, puede superar la capacidad máxima y venirse abajo, exactamente. No se No han sabe. conocido las escaleras. Claro, o sea, preferible hubiera sido, aunque sea entre los 8, que la levanten o que tengan se me escapa ahorita cómo se llama se me escapa cómo se llama el equipo que es como para arrastrar cargas. Entonces lo pudieron haber ido movilizando de esa manera o de alguna otra forma. Es una acción muy temeraria. Podrían utilizar un juego de poleas para subir a esa altura. También, o sea, también se puede realizar este tipo de
de trabajos de elevar cargas con unas poleas, ¿no es cierto? Engancharlas y con una máquina irlas elevando. Pero como vemos en la imagen, o sea, se fueron como por la más fácil. Como yo no alcanzo con la altura de la carretilla hasta esa distancia, listo, elevo otra máquina elevadora y sobre ella coloco parece que son unos tanques. No hay aseguramiento de las cargas. Exacto, esta es otra parte final. Y como para ir concluyendo, lo que yo les decía, ¿qué tienen en común algunas de estas imágenes? Lo que nos comenta aquí en la parte del comentario el compañero. Falta de conocimientos de procesos seguros. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Estamos viendo nosotros actos inseguros. Y estos actos inseguros a veces, la mayoría de veces pasa por la falta de conocimientos, de preparación, de formación, de capacitación. Porque así como nosotros estábamos conversando y yo les decía, ustedes se subirían en esa escalera, me dijeron en coro, no. Entonces yo creo que cuando nosotros nos capacitamos, como yo les decía, que es la mayor parte de las veces lo dejan de lado a la capacitación. Cuando tenemos este tipo de conocimientos, nosotros no cometeríamos o cometeríamos en menor probabilidad, en menor porcentaje este tipo de acciones. Entonces, siempre es muy importante la capacitación. Entonces, hemos visto la identificación de los riesgos, la evaluación preliminar de qué es lo que puede pasar. Aquí, como vimos, un contacto químico o biológico. Aquí puede darse una caída a distinto nivel en la imagen de las carretillas, un volcamiento de una máquina. ¿Qué medidas de control de riesgo vamos a realizar? Como por consenso tendríamos que realizar una capacitación al personal. Capacitarles sobre las medidas, capacitarles de que tienen que cumplir los protocolos de prevención, entregarles equipos de protección que en la mayoría, a la excepción de la primera que parece que sí está con el trajecito azul que suelen tener los trabajadores eléctricos, asignarles equipos de protección, asignarles el equipo necesario, como aquí una buena escalera elevadora, aquí en la segunda imagen de la piscina, equipo de protección que sea aislante, acá por ejemplo, lo que quedábamos de acuerdo, unas poleas para que puedan elevar cargas, acá entregarles las cintas para delimitación de los espacios. Entonces, creo que con esto nosotros ya tendríamos un poco más de detalles de cómo se pueden realizar las identificaciones de los actos inseguros, la evaluación preliminar de estos riesgos y aplicar unas medidas de control. Creo que nos podríamos quedar hasta aquí el día de hoy para que, como ya es viernes, puedan descansar de sus actividades, deseándoles un buen fin de semana. Recuerden que seguimos en estado de emergencia. Cuídense mucho, cuiden de sus familias y nos veríamos el día lunes a la misma hora. Muchísimas gracias por su asistencia una vez más. Que pasen muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que pasen bien. Buen fin de semana. Chao, pasen bien. Hasta luego.